Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Es un placer de nuevo estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Estamos viviendo los días de la Navidad. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por esta oportunidad. Hay muchos personajes que están cerca de los eventos de la Navidad y a veces no hablamos mucho de ellos o de las circunstancias. Por supuesto, nos enfocamos todo en la persona del niño, en la persona de Jesús, de María, de los pastores. Pero yo quisiera en este día enfocarme un poquitito en un personaje que es, voy a decir, fundamental en estos días. Y es en Zacarías, el sacerdote Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Es una historia muy interesante. Y yo quisiera que mientras tratamos estas ideas, en su mente y en su corazón quede grabado que nuestras oraciones están delante de Dios. Zacarías, dice el evangelista Lucas, que era un sacerdote de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Estoy en Lucas 1:6. Dice, ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo 7 dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Amén. Habían pasado cerca de 400 años, dice la historia, en lo que se conoce, se denomina como el silencio de Dios con el pueblo hebreo. Desde el último de los profetas, Zacarías, no había habido una manifestación clara, contundente de la presencia del Señor. Por supuesto, el pueblo no perdía la esperanza, el pueblo no perdía su fe, aunque quizá muchos sí lo hicieran. Pero este hombre Zacarías era uno de ellos que no había perdido su confianza, su esperanza en el Señor. Y después de 400 años, después el Señor irrumpe en la historia, en el pueblo, de una manera sobrenatural, de una manera asombrosa, maravillosa. Y hubo una serie de acontecimientos que sucedieron en el curso de un año, quizá unos meses más que un año. Y esos fueron estos acontecimientos. El embarazo de Elizabeth, el embarazo de María y el nacimiento de Jesús. Esto tuvo lugar en un tiempo, vuelvo a decir, de aproximadamente un año. Pero este hombre Zacarías, que es el que hoy nos llama la atención, dice que era un sacerdote. Y quiero volver a leer esto porque es enfático. Dice que él y su mujer, Elizabeth, eran justos delante de Dios, eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Solo que tenían un problema, digámoslo a nuestra manera. Elizabeth era estéril.
Y por supuesto, no podía tener hijo. Y en segundo lugar, ambos, dice, ya eran de edad avanzada. Este hombre, Zacarías, no se desalentó por la circunstancia. Este hombre, Zacarías, siguió fiel en el ministerio de su sacerdocio. Pero si pudiéramos hacer un poquitito de imaginación, cuando Zacarías y Elizabeth se casaron con la ilusión, con la esperanza de tener hijos. Esa era la costumbre en el pueblo hebreo. En el pueblo hebreo, si un hombre o si una mujer, mejor decirlo, no tenía hijos, se le consideraba, número uno, que era un castigo de Dios. Por castigo de Dios, esa mujer no podía tener hijos. Se le consideraba que era casi una persona inútil, sin valor, sin uso en la sociedad. Vino al mundo una mujer para tener hijos y no puede tener hijos. Eso era un motivo de burla, como dicen, de bullying contra esta mujer. Pero no solamente para ella, también para el varón. Parte del mandamiento para el varón hebreo era tener hijos, perpetuar la descendencia. Y Zacarías era un sacerdote de la tribu de Leví, por supuesto. Desde los días de Moisés en el desierto, la tribu de Leví fue escogida y dedicada únicamente al sacerdocio. Eso quiere decir que sus hijos y sus hijos y sus hijos, por todas las generaciones, se dedicarían al sacerdocio. Y este hombre, Zacarías, por supuesto, está en esa línea. Y ahora él, que debía engendrar un hijo para que siguiera su línea de sacerdocio, no lo puede hacer. Así que en la vida de este hombre, Zacarías, debe de haber una frustración muy grande. En la vida de Elizabeth tiene que haber una frustración muy grande. Tal vez 20 años de matrimonio, tal vez 25 años de matrimonio, quizá 30, porque se dice que ya eran de edad avanzada. Con todo el respeto de las damas. Todos los meses, Elizabeth estaba esperando si este sería el mes de su embarazo. Y pasaba un mes, y pasaba otro mes, y pasaba un año, y pasaba otro año, y 5, y 10, y 20, quién sabe cuántos. Cada mes ella estaría esperando si este es el mes del embarazo. Hasta que dice que finalmente ya había pasado su edad reproductiva, ya no podía tener familia. Y él, como hemos dicho, ya era también mayor en edad. Así que hay en la vida de esta pareja una frustración muy grande. Entonces, se juntan tres cosas que yo encuentro en este pasaje bíblico. El ángel le aparece a Zacarías cuando está en el templo, justo ofreciendo la ofrenda, el incienso. Y Zacarías se sorprende, no es para menos. Tal vez Zacarías nunca había tenido una experiencia con un ángel. Y ese día fue su primer día. Y dice ahí el pasaje que se sorprendió, se turbó, tuvo temor. Ese es número uno. Pero la voz del ángel nos hace pensar que Zacarías tenía dos temores más. El ángel le dijo, no temas por mi presencia, no temas porque estoy aquí. Pero había un temor subyacente todavía. Tu oración ha sido oída. O sea, yo presumo, me imagino, que Zacarías está frustrado porque sus oraciones, al parecer, no habían sido oídas. Y luego le dice, y Elizabeth te dará a luz un hijo. Vuelvo a decir,
la frustración de un hijo. Es una experiencia grande, es una experiencia dolorosa. Pero el ángel le da una promesa asombrosa, maravillosa. Dice que le dijo el ángel, número 1 le dice, Zacarías, no temas. Número 2 le dice, Zacarías, tu oración ha sido oída. Y número 3 le dice, tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y le dice ahora, ¿quién será este varón Juan? Le dice, este varón te dará gozo y te dará alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. O sea que Zacarías, los días que has esperado, los meses y los años que has esperado, no han sido en vano, Zacarías. Escúchame, tu oración ha sido escuchada. Escúchame, vas a tener un hijo y ese hijo va a ser de gozo, de alegría para ti y de gozo, de alegría, de regocijo para el pueblo. Por supuesto, es de ese hombre, de ese hijo del cual está hablando, es de Juan el Bautista. Entonces el ángel le agrega y le explica, ¿quién es este varón? Juan el Bautista, versículo 15, Lucas 1:15. Dice, será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, es decir, será un nazareno. Será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Zacarías, tu mujer va a tener un hijo. Zacarías, te vas a llenar de gozo, de alegría. No solo tú y tu mujer, pero también los vecinos, todo el mundo va a tener gozo y alegría. Zacarías, ese hijo que te nace, va a ser un hombre grande delante de Dios. Zacarías, ese hombre que te nace, va a ser lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre. Zacarías, ese hombre que te va a nacer, va a hacer que los hombres, las mujeres, se conviertan al Señor. Zacarías, este hombre, este hijo que te va a nacer, va a ir delante del Señor, abriéndole camino. Y va a hacer volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia. Y va a preparar el pueblo para el Señor. El Señor Jesús dijo que entre los hombres nacidos de mujer no se había levantado uno mayor que Juan el Bautista. Cuando Zacarías escuchó este mensaje del ángel, se sorprendió tanto, que no lo podía creer. Nos dice que dudó en el momento. ¿Cómo va a ser esto? Zacarías conocía el mensaje de los ángeles, porque como sacerdote había sido instruido en toda la cultura del Antiguo Testamento. Sabía que un ángel le había hablado a Abraham, que un ángel le había hablado a Jacob, que ángeles le habían tratado con Moisés, que ángeles habían tratado con Josué, que ángeles habían tratado con Samuel, ángeles trataron con Daniel. Así que la cultura y el mensaje de los ángeles es clarísimo para este hombre Zacarías. Y él ahora sabe que lo que el ángel le ha dicho es una verdad tremenda. Una esperanza
que el pueblo, como dije, había estado aguardando por más quizá de 400 años. En este tiempo de Navidad, qué bonito que nosotros podamos pensar en esto. Y yo quiero mencionar, en resumen, lo que el ángel, el mensaje que tiene para Zacarías. Juan, el hijo que te nace, va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. El mensaje de Juan, que es el preámbulo al mensaje de Jesús. ¿Cuánto necesitamos ese mensaje hoy día? ¿Cuánto necesitamos ese mensaje claro, explícito de la voluntad del Señor? ¿Cuántos padres necesitan que su corazón en estos días de Navidad, especialmente en estos días de Navidad, se pueda volver a sus hijos? Aquellos hijos que tal vez ha perdido, aquellos hijos de los cuales tal vez se haya olvidado. Pero más, ¿cuánto necesitamos ese mensaje? Que los hijos puedan traer a la memoria a sus padres, puedan volver al seno de sus padres. Dice, y a la cordura también. ¿Cuánto necesitamos? Pero ¿cuánto necesitamos también todos nosotros saber que nuestras oraciones están en la presencia del Señor? Zacarías había perdido esa esperanza. Por eso el ángel viene y le dice, Zacarías, tus oraciones han sido oídas. ¿Cuánto tiempo había pasado Zacarías orando? Y tal vez ya se había dado por vencido. Hay un pasaje en la Biblia, todos ustedes lo conocen, en Apocalipsis, capítulo 5. Cuando Juan, no el bautista, pero el apóstol, el discípulo, Dios le muestra esta visión celestial. Juan dice que ve el cielo, un trono inmenso. Alguien está sentado en el trono, pero dice que allí hay también 12 tronos donde aparece el Cordero inmolado. Dice que cuando apareció allí aquel Cordero, los que estaban sentados en los 12 tronos se postraron delante del Cordero y lo adoraron. Y esto es lo que dice, todos tenían arpas en su mano y tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Ahí está en Apocalipsis 5:8. O sea que nuestras oraciones están en la presencia del Señor. Nuestras oraciones son incienso fragante en la presencia del Señor. Nuestras oraciones están en copas de oro. Zacarías no sabía eso. Por eso cuando el ángel le aparece, lo primero que le dice es, Zacarías, no tema, despeja esos temores, quita esos temores, porque Zacarías, tus oraciones están en la presencia del Señor. Tus oraciones han sido oídas desde el primer día que empezaste a clamar por ese hijo. Ahí están tus oraciones. Tus oraciones de 20, 30 años, ahí están en la presencia del Señor. Solamente que se cumplen en el tiempo del Señor. Y este es el tiempo del Señor y yo he venido para decirte, qué gran bendición, hermano, qué gran bendición. No tengo tiempo para contar testimonios de tantas personas que hemos conocido y yo mismo, estar orando por unas cosas, por una situación, por tiempo, por años. Y cuando uno ve que ya prácticamente se ha perdido la esperanza, Dios responde. Hay una experiencia muy personal que me ha tocado de una pareja, pastores,
muy queridos, muy amados, con un ministerio exitoso, con hijos bendecidos. Pero uno de ellos tristemente cayó en las drogas. Muy joven, cuando todavía estaba en la escuela, cayó en las drogas. Y hubo tanto apoyo, hubo tanto interés para que este joven saliera de ese mundo en que había caído. Y no hubo poder humano que lo pudiera sacar. Siempre que aquellos padres, siempre que aquella madre hablaba con un hermano conocido, porque tenían muchos, conmigo mismo: Ángel, ayúdeme a orar por mi hijo. Pasaron años, hermano. Pasaron 30, quizá 40 años, y aquel muchacho perdido en ese mundo. Pero un día Dios tocó su corazón. Un día, como el hijo pródigo, se acordó de las bendiciones que Dios le había dado cuando niño, cuando joven, criado en la casa de sus padres. Dios tocó su corazón y pudo salir de ese mundo. Y gracias a Dios, hoy día es un hombre que le sirve al Señor. Las oraciones de sus padres, las oraciones de sus amigos. Tantos años, tantos años. Hermana, hermano, tal vez usted tenga temores en su corazón. Como Zacarías, la presencia del Señor le causa temor. A usted le da miedo hacer un compromiso con el Señor. Usted piensa que el Señor le va a demandar muchas cosas o que el Señor le va a quitar. Hermano, el Señor no te va a quitar nada. Nada que sea necesario en tu vida te lo va a quitar el Señor. Por el contrario, le va a dar lo que sí necesita y le va a quitar todo lo que le impide conocer al Señor, porque el Señor es bueno. Hermano o hermana, tal vez usted ha estado orando por muchos años, por su hijo, por su hija, por su esposo, por su esposa, por su familia. Escuche, sus oraciones están en la presencia del Señor. Hermano, tus oraciones son incienso en la presencia del Señor. Yo quisiera tener una palabra para aquel pastor, para aquella pastora, para aquel líder, para aquel hermano que ha estado por mucho tiempo clamándole al Señor, pidiéndole al Señor por su iglesia, por sus hermanos, por su propio ministerio. Y de pronto en una crisis como esta, su iglesia se le ha desbaratado, su iglesia casi se ha terminado. Y usted, hermano, usted sufre, usted pasa las noches en vela, usted pasa las noches clamándole al Señor y le dice: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Escucha, hermano, tus oraciones están en la presencia del Señor y son incienso delante de Él. Nunca desfalle, hermano, porque a su tiempo Dios te dará su recompensa. Así dice la palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gracias a Dios. Gracias a Dios por este mensaje que el Señor le da a Zacarías. Gracias a Dios porque es el mensaje que el Señor nos da también hoy. Dios puede hacer brotar la hierba. Dios puede hacer brotar fuente de aguas en los desiertos. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su poder. Gracias a Dios por su fidelidad. Para el Señor no hay mujer estéril. Para el Señor no hay tiempo vencido. Dios tiene todas las cosas en sus manos. Dios nos ayude a descansar en Él, a entregarle nuestros problemas, nuestras necesidades. 400 años sin voz profética. Y de pronto Dios irrumpe con un poder extraordinario. Una mujer estéril dando a luz un hijo. Una mujer virgen dando a luz un hijo. Coros celestiales. Maravilloso, Señor. Yo quisiera orar por usted, hermano, hermana. Que Dios bendiga su vida.
que le dé esa seguridad, que le dé esa confianza y que no importa la circunstancia, usted pueda descansar en el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día. Señor, tú eres el Dios de Zacarías. Tú eres el Dios de Elizabeth. Tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Señor, a veces nos sentimos cansados. A veces parece que nuestras oraciones no llegan a ti. Pero Señor, gracias porque tu palabra nos enseña que son olor fragante delante de ti. Padre, por tu gran misericordia y por tu Santo Espíritu, crea en nosotros ese deseo, esa confianza, esa seguridad, de que cualquier cosa que te pidiéramos conforme a tu voluntad, tú la haces, Señor. Gracias porque tú eres bueno, y a ti sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén.